Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Andrés Barrantes Valverde. Soy funcionario de la Corporación Ganadera y me desempeño como promotor en la región Huetar Norte. Hoy vamos a tener una pequeña conversación sobre los principios básicos para la aplicación de la rastreabilidad en empresas ganaderas, que son principiantes. Pero, ¿qué posee ese sentido de superación que los llevará a aumentar su nivel en el corto plazo, más aún aprovechando esta serie de recomendaciones que se darán a continuación? Podemos definir como rastreabilidad. La rastreabilidad es la capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas específicas de su producción, transformación y distribución. La rastreabilidad individual oficial se gestiona por medio del Sistema Oficial de Identificación y Rastreabilidad Individual del Ganado Bovino y Bufalino, CIRIGAP. Ese es el sistema de rastreabilidad oficial que existe en el país. Podemos definirlo también como la capacidad de dar seguimiento a un alimento a través de una o varias etapas específicas, desde su producción hasta su transformación, incluso su distribución también, para explicarlo de una forma un poco más sencilla. Aquí a continuación les vamos a mencionar cuál será el orden de esta presentación. De primero tenemos la planeación, que son acciones a corto plazo y acciones a largo plazo. Toda esta presentación vamos a relacionarla con los elementos básicos de la administración de cualquier finca ganadera o de cualquier empresa más bien. Vamos a relacionarla en todo esto. Como ven, mantiene una organización de ese tipo. La planeación, como les mencionaba, son acciones a corto plazo y acciones a largo plazo también. Eso implica toda una serie de elementos que usted va a planificar antes de realizar acciones, ¿verdad? Después continúa con la organización, que va a incluir los materiales, los servicios, las herramientas, el capital y el recurso humano y la identificación de responsables, la dirección, fortalezas y debilidades de la empresa y ubicar las funciones y tomar decisiones. Aquí el punto más importante de la dirección significa la toma de decisiones. La coordinación, delegar las responsabilidades. Ya cada quien debe tener una idea o tener claro más bien de qué funciones va a tener al respecto. En el control ya se mantienen los distintos registros y libros que vamos a tener, y al final de la exposición vamos a tener una serie de conclusiones respecto a lo que hemos escuchado el día de hoy. Planeación. ¿Cómo iniciamos el proceso de rastreabilidad? Podemos decir que primero lo soñamos, pero en realidad lo empezamos planeando, como lo dice aquí. Iniciamos. En Confogan pensamos que esta podría ser una forma de iniciar un programa de rastreabilidad. Significaría contar los animales por categoría y con esta información realizar cotizaciones para la compra de dispositivos, herramientas, materiales para la identificación. Estimar qué tipo de dispositivo y método de identificación se va a aplicar y realizar. Aquí podríamos mencionar la visual, la electrónica u oficial. Los animales pueden reunirse en el potrero o en un corral o pasarlos bien por la manga. Todo va a depender de las posibilidades que tengan en la empresa en ese momento. Durante este momento es muy importante recolectar la mayor cantidad de datos posibles, la mayor cantidad que podamos. Nos va a permitir esta etapa de planeación, realizar los cálculos de cantidad de dispositivos necesarios, estimar los gastos que podría significar y cotizar los distintos lugares disponibles en el lugar donde estamos. Es muy importante esta parte, los lugares que tenemos disponibles para la compra de estos dispositivos. ¿Qué hay ahí? ¿Qué nos pueden ofrecer en el corto plazo o en la corta distancia también? Y sí podríamos ir a conseguirlos a otros lugares también. Eso es muy importante tenerlo en consideración para realizar la compra de los dispositivos. ¿Qué también tenemos que hacer? Se puede apoyar en este análisis para valorar las distintas opciones que existen en el mercado para establecer el sistema de rastreabilidad que más se aplique a nuestra realidad productiva. La identificación la realizamos en una programación de acuerdo a la capacidad de inversión, la mano de obra, la infraestructura y manejo, además de los objetivos técnicos. Esto hay que
dejarlo muy claro en días, semanas y meses. Es importante esa parte, tener una claridad al respecto de cuándo vamos a iniciarlo y cómo la vamos a iniciar. ¿Qué es recomendado? Como una recomendación tal vez que podríamos darle respecto a la identificación de los animales. De primero iniciar con los toros reproductores, luego continuar con las vacas o terneros con terneros al pie, luego las novillas y terneras, también los terneros y por último los animales de engorde. ¿Por qué por último los animales de engorde y desarrollo? Porque estos son animales a veces que tienen una vida corta dentro del hato. Muchas veces se engordan, muchas veces se venden en el corto plazo. Entonces la identificación de estos animales va muy ligada a la parte de cuánto van a estar en el hato. ¿Cuáles podrían ser los métodos que tenemos para la identificación de los animales? Tenemos el tatuaje, el fierro, el arete visual, los aretes electrónicos y bueno, tenemos el collar electrónico más bien y los aretes oficiales, que se pueden dividir en botón y bolo, la diferencia electrónica que nos va a ayudar ahí en esa situación. Tenemos una serie de ejemplos en los cuales podemos tener una pequeña bitácora en la que podríamos decir que serían los datos un poco más relevantes como para iniciar una identificación que debemos ver al puro principio. Entonces deberíamos de ver el sexo del animal, el grupo productivo al cual pertenece y la edad aproximada en meses. De ahí, ya con esos datos, definimos cuál número les vamos a asignar o cuáles de ellos tienen una prioridad para identificarse, como la que antes mencionamos. En el caso que de primero iban los toros reproductores y las vacas en producción con ternero al pie, y la serie de orden que le dimos en las diapositivas anteriores. Podemos señalar también entre los datos más importantes, digamos, como los que mencionamos aquí anteriormente, que también podemos recoger muchísimos datos más, como está la raza, la fecha de nacimiento, el estado reproductivo. Si la vaca está, el estado reproductivo lo relacionamos a si la vaca está preñada, está recién parida o está vacía. Toda esa serie de datos se pueden recoger y como antes les mencionamos, entre más datos se recojan en esa bitácora inicial y podamos tenerlos bien claros que son esos datos, entonces así es que podremos tener un mayor éxito en la identificación y en esos datos que tienen una fidelidad muy buena. Bueno, un ejemplo de identificación con tatuaje, en la mayoría de los casos se realiza en la oreja. Esto va a significar que el animal tendrá esa identificación ahí y no se le va a borrar en su vida. Presenta una serie de limitaciones muchas veces que la oreja del animal a veces acumula cierta suciedad y que no se puede ver de la forma de la forma rápida en que uno lo deseara. Sin embargo, es un método de identificación que se va a mantener en el tiempo, que sería lo más importante. Por otro lado, tenemos el fierro, que es un método de identificación muy comúnmente utilizado en las fincas de engorde y de cría. Es un método en el cual nosotros colocamos la información que deseamos ahí, puede ser el número del animal, la serie que definamos, y que nos va a ayudar a mantener mucha información. En algunas veces le colocan también el año de nacimiento para identificar esos lotes que se van dando. Esto más que todo lo he visto en fincas que venden genética a los distintos productores del país. El arete visual, que es el más común de todos en las fincas de producción lechera en todo el país, este método está prácticamente homogenizado. Digamos, no existen muchas fincas en el país que no lo tengan, el método del arete, del arete visual, que les va a permitir a simple vista usted identificar el número al cual ese animal fue relacionado. Muy importante tomar en cuenta, los datos, los números son grandes y visibles a una distancia no tan corta.
Entonces esto va a ayudar. Muchas veces agregan información adicional como aquí se ve, pero lo más importante es este número que va a relacionar al animal en los registros. El collar electrónico es un método que es muy utilizado a nivel europeo. Este collar electrónico nos va a permitir guardar información muchas veces adicional en los animales, que les va a decir a las máquinas, a ciertas máquinas. Esto se utiliza mucho en lecherías muy especializadas, donde incluso el animal tiene definido cuánto es la cantidad de concentrado que es necesario que ella coma al día. En el caso de los terneros también trae la información de cuánta leche debería de beber cuando están en la parte de lactancia, o digo, amamantamiento más bien dicho. Eso en el caso de los collares. Son métodos de identificación muy especializados y que son ampliamente utilizados más que todo en la parte de Europa. Sin embargo, en el país hay algunos casos que los utilizan. Y este sería el método de identificación oficial que les mencionaba antes. El que lo formaría el visual, que está en la oreja, que está en su pantalla, en la mano derecha, y en la pantalla al lado izquierdo se encuentra el botón. Como les dije antes, también existe la posibilidad de bolo, que más adelante se los mencionaremos y lo dejaremos claro para que ustedes tengan la idea de qué es un bolo y cómo se utiliza y cómo se puede aplicar también. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Muy importante que tengamos en consideración que todos estos métodos son los más comunes que se utilizan a nivel mundial. Y que es importante también aclarar aquí que estos métodos también pueden combinarse. En muchas fincas ganaderas utilizan el método del tatuaje en días iniciales, posteriores al nacimiento, y conforme el animal se va desarrollando ya lo van incluyendo en el sistema de rastreabilidad que son los aretes. Muy importante tenerlo eso en consideración. Se pueden utilizar 1, 2 y hasta 3 métodos, incluso 4 métodos. Sin embargo, muchas veces resulta impráctico. Aún así, en muchas fincas los utilizan para tener diferentes manejos con los animales. Por ejemplo, pueden utilizar el tatuaje, el arete visual y la marca con fierro. Podría ser un ejemplo de los métodos utilizados. Cada uno de estos métodos implica el uso de accesorios. Muy importante que lo tengan en consideración. Cada uno de ellos implica el uso de algún accesorio que le va a permitir aplicarlo. Por ejemplo, los aretes implican el uso de una areteadora. El marcaje con fierro utiliza los fierros. En el caso del tatuaje, implica una tatuadora, tinta y una serie de botones que nos van a permitir tatuar los números que nosotros queremos en la oreja del animal. Continuando, importante, muy importante. Todo esto nos va a llevar a preguntarnos por qué es tan importante identificar los animales en nuestra empresa. Primero, muy importante, el animal va a tener una identificación única e irrepetible, que nos va a permitir a nosotros como dueños o administradores bien, o también a los colaboradores de la empresa, conocer el animal en cualquier momento, sin necesidad de tener muchos años de trabajar en la empresa. Más aún, le va a permitir hasta a un visitante poder reconocer a un animal de forma rápida y poder acceder a datos del mismo si existieran registros de los mismos. Por eso es que es tan importante la identificación, como lo dice aquí al principio. Se identifica al animal de forma única y repetible, además de que permite controlar de forma individual datos productivos, sanitarios, genéticos, productivos, reproductivos, económicos y de manejo. Por poner un ejemplo, ¿qué sería de nuestras fincas si los números se repitieran? Por ejemplo, tenemos un macho con un mismo número y una hembra con un mismo número. ¿Qué sería de nuestras fincas si agarramos y le asignamos un tratamiento a un macho que era para una hembra? Eso sería una cosa muy poco beneficiosa para nuestra actividad productiva. Otro ejemplo importante en la parte del manejo reproductivo. Tenemos vacas que tienen a veces distintos tratamientos reproductivos
y, por ejemplo, tenemos una vaca que tiene una preñez y tenemos que apartarla de nuestro hato, tenerla en condiciones más favorables para que esa preñez se mantenga y se desarrolle y llegue a buen término. Y tenemos un animal que no está preñado, entonces vamos a aplicarle un tratamiento reproductivo. Muchas veces esos tratamientos reproductivos pueden afectar la preñez de los animales. Y si se lo aplicamos a un animal por la confusión en números, esto nos va a generar una pérdida económica en nuestra actividad, que no es la idea nunca en la actividad económica tener este tipo de pérdidas por errores en el manejo. Ya pues, entrando un poco más en materia de planificación de la acción propiamente, debemos definir un consecutivo para la finca, pensando en algunas situaciones importantes, como la cantidad de animales que tenemos en nuestra finca actualmente y la cantidad de animales que proyectamos tener. Imaginando un pequeño ejemplo, por ejemplo, que nosotros podríamos tener idea. Si tenemos 10 animales, 9 de ellos son hembras y un macho, y los identificamos del 1 al 10. Eso definimos ahí, y se tardarían más de 100 años para tener que repetir el primer número utilizando o pensando más bien que no se ingresarían animales de forma externa y que se va a tomar de base solamente el hato que se tiene en ese momento. Además de tener una mortalidad cero y que tendrían excelentes parámetros reproductivos. Esto implicaría que duraríamos más de 100 años. Y si pensamos esto utilizando 5 números, no, perdón, 4 números. Llegáramos hasta el 9.999, duraríamos más de 100 años en repetir un número. Entonces, esto nos quiere decir que la identificación de los animales es un proceso que se debe definir desde la parte de planeación y que nos va a significar una decisión que la tendremos que mantener durante largos años en nuestra actividad productiva. Podemos también, por ejemplo, definir que utilizaremos colores para separar por sexo también. Esa sería una diferenciación que podemos utilizar durante la identificación. Por ponerles un ejemplo, podemos decir que todas las hembras van de color rojo y todos los machos van de color amarillo el arete. En el caso de que utilizáramos identificación visual, esto es una situación que se da muchas veces en los actos, donde ocupan tener muy separadas las hembras de los machos. ¿Sí? Esto implicaría, para explicarlo de mejor forma, que podríamos tener un macho con el número 501 y una hembra con el número 501. Otra posibilidad que podríamos tener para diferenciar los animales, como nosotros quisiéramos en el acto, podría ser diferenciarlos por año de nacimiento. Por ejemplo, los animales que nacieron en el año 2020 tendrían un color de arete morado. Los animales que nacieron en el año 2021 o que nacerán más bien en el año 2021 van a tener un arete de color verde. Muy importante también de definir durante la planeación es dónde vamos a colocar la identificación de ese animal, porque existen muchas posibilidades dependiendo del método de identificación que hayamos seleccionado. Por ejemplo, cuando se realiza la identificación con fierro, se puede definir los costados del animal, el cuarto delantero o el cuarto trasero. Esa serie de opciones existe también. El tatuaje se puede definir para una oreja, para la izquierda o para la derecha. Y toda esa serie de situaciones que tenemos, que podríamos definir durante este proceso. Es también muy importante que una vez definido todo lo respectivo a la identificación, su mantenimiento, la limpieza de esos dispositivos, por ejemplo, en el caso del arete visual, la limpieza de esos dispositivos es muy importante porque tenemos que tener claro el número de cada animal. Y si ese arete se ensucia, va a ser muy difícil identificar ese animal, quién es y toda esa situación que nos va a complicar durante las prácticas de manejo, por ejemplo. ¿Qué podríamos también tener en cuenta al respecto? Podríamos tener en cuenta al respecto, sí, que les mencionaba, es
también poder definir tiempos. ¿Cuánto dura ese arete en buen estado en la oreja del animal? Puede ser posible que nosotros definamos que se van a cambiar los aretes, el arete al animal cada 2 años, por poner un ejemplo. Podría ser una decisión que podríamos tomar durante la fase de planificación. Esto implicaría ya tener esa decisión de manejo definida con anticipación, lo que reduciría cualquier improvisación al respecto y reduciría mucho las situaciones de manejo y todo eso, y las coordinaciones con el personal, ya que es algo que está definido. Toda esta información se relaciona al consecutivo para el animal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que toda información que definamos para ese animal va a estar ligada al consecutivo que ya definimos. Eso es lo que nos va a definir los registros que vamos a tener para ese animal. Vamos a pasar a la siguiente. La organización. La organización es el elemento en el cual vamos a hacer realidad todas las situaciones definidas en la planeación, desde los materiales, los aplicadores y hasta los colaboradores en sus funciones respectivas. Ahí vamos allá a definir un poco los que van a ser responsables de eso. Hay situaciones clave en la toma durante esta etapa que vamos a tener que tomar en consideración. Podríamos decir que es una situación clave definirlo. Aquí ya están definidos los materiales, los servicios que se pueden utilizar. ¿Qué servicios podríamos mencionar tal vez? Si queremos personalizar algún tipo de identificación, si queremos algo especial en ese arete que a nosotros nos parece sumamente importante en la hora de identificar. Las herramientas también, en el momento que definamos el tipo de identificación que vamos a utilizar, las herramientas ya casi que van con ese método de identificación que tenemos. Además, es importante tener muy en cuenta el capital humano que tenemos, el capital económico que tenemos disponible. Y siguiente, el recurso humano que tenemos disponible. Y con todo esto, identificar más o menos los responsables de realizar la actividad. Además de las prioridades de identificación, es muy importante la bitácora de campo. Muy, muy importante, que nos va a permitir mantener esa información en el tiempo y más aún almacenarla de manera más organizada. Esto podríamos decirle que sería la manera electrónica de almacenar información, Bueno, como les dije, que es muy importante la identificación primero de los animales adultos y luego las crías. Esos animales, esas crías van a estar muy relacionadas con esas hembras. Por ponerle un ejemplo, tenemos un ternero que recién nació, pero para poder identificar ese ternero necesitamos saber quién es su madre. Entonces, si no tenemos identificada esa madre, va a ser muy difícil que ese ternero se mantenga un registro importante. Al igual como lo mencionamos antes, también es muy importante identificar los machos reproductores en el caso que se mantengan en la finca. Resulta también muy importante capacitar al personal antes de la actividad, asignarle tareas como la sujeción, como la colocación del dispositivo y el llenado de la bitácora. Preparar también las cajas de los dispositivos para el momento de la identificación. Eso es muy, muy, muy importante. Tener toda una serie de elementos y materiales listos para que los colaboradores puedan realizar la labor. Aunque ya habíamos definido que en la fase de planificación el método de identificación que vamos a utilizar y ya hayamos tenido claro que debemos definirlo en ese momento y que eso va a estar relacionado a nuestro presupuesto y a la parte económica, capital que tenemos disponible en ese momento, es muy importante que tengamos también claro que existen diferentes precios para los materiales de identificación. Por ejemplo, para el arete visual, según algunas investigaciones que realizamos, más o menos anda a un precio de 530 colones. El arete grande de 2 piezas que les mencioné, en un principio. Es importante que lo tengamos en cuenta, que existen diferentes precios de acuerdo a el arete que hayamos elegido. En el caso de los visuales, existen 2 tipos. Está el arete grande de 2 piezas, que vienen distintos colores, y está el arete grande de una sola pieza. ¿Qué nos va a definir esto? Una cosa que antes les mencionaba muy importante, el aplicador.
Las areteadoras para aplicar aretes de una pieza son muy distintas a las areteadoras aplicadores de aretes de 2 piezas. En la parte aquí abajo también tenemos la parte oficial de identificadores. Está el arete con botón, que en este caso tiene un precio de 1.350 colones en el mercado. Está el arete con bolo, que tiene un mayor precio, pero que nos va a permitir tener esa plena seguridad que ese arete o ese bolo más bien nunca se va a perder, porque este bolo es depositado en el rumen del animal y ese arete no podemos recuperarlo, o es más bien ese bolo no podemos recuperarlo hasta que el animal lo sacrifiquemos, que es una situación también importante a considerar en esta parte, que lo vamos a aclarar un poquito más adelante, que este bolo, al estar dentro del rumen, no va a tener la posibilidad de nosotros saber qué número es, a menos de que tengamos un lector especial para ese arete. Tenemos también los aretes visuales blancos de 2 piezas, que son aretes oficiales en los cuales nosotros se utiliza muchas veces, perdón, para el momento de que el arete visual, en el caso del botón o del bolo, se pierde. Entonces se reemplaza por un arete de estos oficiales, que siguen formando parte de la trazabilidad nacional, pero se reemplazan por uno de esos de color blanco. Aquí vamos finalizando con esta parte de los costos, donde vemos que el arete blanco oficial tiene un costo de 1.200 colones. Todos estos precios son más o menos lo que se maneja en el mercado, que se hizo una investigación a nivel local, bueno, a nivel nacional más bien, y se logró llegar a estos precios. Bueno, ¿qué debemos tomar en cuenta en cuanto a los servicios? Impresión de números, cubo de fierros también. Bueno, los fierros son fabricados para el marcaje de los animales. Nosotros definimos ahí qué fierro, qué figura de fierro queremos muchas veces. En el caso de los números, y siempre, los números siempre resultan ser iguales. Sin embargo, en cuanto a los fierros, digamos, las identificaciones que se realizan a nivel de finca muchas veces que se confunde con una identificación, pero es la identificación de que ese animal solamente pertenece a la finca. De ahí no se está logrando ninguna trazabilidad porque todos los animales tienen un fierro igual, aunque siempre resulta importante que los animales tengan ese fierro colocado. ¿Por qué es importante mencionar los servicios aquí en esta parte en cuanto a la impresión de números? Por poner un ejemplo, nosotros podemos definir que el número para los animales va a ser una serie que ya tenemos definida, imprimirlo, ¿verdad? Y colocarle un detalle del nombre de la finca, colocarle un detalle del año en que nació ese animal, el año en el que se está colocando el arete, toda esa serie de situaciones. Podemos definir colores también distintos ahí y realizarle una impresión ya que nos va a permitir que ese arete no se borre, porque muchas veces también podemos utilizar pilot para marcar los aretes. Sin embargo, la impresión va a ser una seguridad plena de que ese número nunca se nos va a borrar. Muy importante considerar aquí que existen servicios de sistemas de manejo de la información también. Sistemas de manejo de la información, que comúnmente conocemos como registros. Además, es relevante mencionar al CIRIGAP. El CIRIGAP es la herramienta definida a nivel nacional para el manejo oficial de la rastreabilidad. Lo mencionamos al principio. El CIRIGAP es sumamente importante. En esta parte lo volvemos a mencionar porque existen también personas que se dedican a fungir como operadores del CIRIGAP. Ellos cobran cierta cantidad por mantener ese orden que nos va a permitir a nosotros ser parte de esa rastreabilidad que se maneja a nivel nacional. Muy importante, sí, pero que aún productores que están iniciando la pueden aplicar. Sin embargo, tienen que tener un pleno convencimiento de que esa identificación van a ser la que va a mantener, ya que es una inversión, como lo vimos anteriormente, que tiene una significancia bastante mayor a los otros tipos de identificación, pero que nos va a permitir tener esa oficialidad y ser más acordes
a las regulaciones que se mantienen a nivel nacional e internacional. Bueno, como anteriormente lo mencionamos, las herramientas se adquieren en base a las decisiones que tomamos con los dispositivos de identificación, por poner los ejemplos que mencionamos anteriormente. La tatuadora. Esa tatuadora nos va a permitir poner esos números en como los ejemplos que poníamos anteriormente, que son en las orejas. Esta tatuadora nos va a permitir eso. En el mercado, esta tatuadora tiene un costo cercano a los 59.000 colones. Esta tatuadora también va a implicar que debemos comprar los botones que les mencionaba antes y también la tinta. Las areteadoras, como antes les indiqué, existen areteadoras de una pieza y areteadoras de 2 piezas. Estas areteadoras tienen esa una diferencia en cuanto a la conformación de dichas areteadoras, que va a permitir aplicar un arete de 1 o 2 piezas. También tenemos por aquí los aplicadores de bolo. Esos aplicadores de bolo van a depositar a través de la tráquea del animal, van a depositar ese pequeño bolo en el rumen del animal, lo que va a implicar que ese animal, en esta diapositiva, como les mencionaba, podemos ver casi todos los ejemplos de herramientas que podemos utilizar con los métodos de identificación que ya mencionamos anteriormente. Muy importante aquí en la parte final también, se puede ver los fierros que se utilizan para marcar con números. Aquí se pueden colocar todos los números que decíamos en la parte que hayamos asignado del animal para colocar. Importante tener en consideración que tal vez no mencioné en las partes anteriores, es que muchas veces los productores, la colocación del fierro, va a tomar en cuenta también que el cuero es un material que muchas veces es aprovechable de los animales. Entonces vamos a querer mantener un muy buen pieza de cuero, por lo que a veces es importante tenerlo en consideración a la hora de elegir el método de identificación y también de realizar la identificación si es que se eligiera la parte del fierro. Se requieren para realizar la identificación del animal en la parte de organización, que es que lo venimos definiendo. Se requieren mínimo 2 colaboradores para este proceso, ya que solamente uno limitaría la realización de las funciones. Podría implicar con esto una ineficiencia en el proceso de identificación y hasta una mala identificación de los animales, ya que si una persona está identificando esto y tiene que estar en varias labores al mismo tiempo que colocar el arete, por ejemplo, que anotar cuál arete se colocó en la bitácora, toda esta serie de trabajos va a colocar a provocar casi de forma segura que el colaborador tenga errores en el momento de identificar esos animales en los registros, lo que nos va a generar datos malos, y con datos malos no podemos realizar ninguna situación ni tomar ninguna decisión al respecto. En toda la empresa existen colaboradores que tienen mayor afinidad al realizar alguna labor. Por ejemplo, que tienen mayor facilidad para anotar los números en el caso que sea que se van a realizar con pilot los números en los aretes. Tienen mayor facilidad para hacer esa serie de cosas. Eso es una situación importante que debemos definir, identificar las personas que son administradores, que son los dueños, para asignar a ese tipo de colaboradores para realizar la labor. Nunca está de más y resulta casi imprescindible enseñar o refrescar más bien los conocimientos respecto a la identificación, dónde se coloca el arete, cómo se coloca un fierro, cómo no se coloca, cómo se hace la sujeción de un animal, dónde dónde vamos a realizar la labor. Toda esa serie de situaciones hay que dejarlas muy en claro para que la actividad de la identificación sea todo un éxito. Por último, y no menos importante, el personal necesita condiciones para realizar el proceso. Dichas condiciones van desde los materiales, las herramientas, el buen estado de las mismas, hasta horas para alimentación y la posibilidad de hidratación.
Todo esto es muy importante definirlo, que el colaborador tenga esas herramientas ahí a mano, que le permitan en el momento de la identificación poder tomar de fácil forma el arete, o un día anteriores haber definido la numeración para esos animales y haber definido toda esa serie de situaciones que mencionamos al principio, que este animal puede ser que lo traigamos desde que empezamos a planificar, que se va a identificar con el número 1, por poner un ejemplo, y que aquel se va a identificar con el número 24 y ahí sucesivamente. Podemos definirlo todo eso durante la fase de planificación y aplicarlo en la organización. Como antes lo mencionamos, el mantenimiento es algo que nunca debemos olvidar, que nunca debemos dejar de recordar. Y durante esta práctica, las técnicas de sujeción toman vital importancia en la fase de identificación de los animales. Las técnicas de sujeción toman vital importancia, por lo que debemos definir este proceso previo a la práctica, desde cómo lo vamos a hacer, pasando por quién lo va a realizar y hasta en qué lugar podríamos hacerlo de la forma más adecuada. Se puede definir que es un corral que esté techado para que el colaborador no tenga que enfrentar las inclemencias del tiempo durante el proceso, o podemos definir un lugar donde podamos sugestionar bien al animal, una parte de la manga. Todo este tipo de situaciones podemos definirlas previamente en la organización del proceso. Dirección, como antes lo mencionaba, en la fase de dirección, la toma de decisiones es la principal tónica. Pasan por aquí, en esta etapa pasan todas las decisiones que debemos tomar al respecto. Estas decisiones recaen en protagonistas distintos, dependiendo de la empresa. Por ejemplo, va a depender de la organización si es el mismo dueño que toma las decisiones de cómo se van a realizar, o el dueño va a designar a un administrador para que tome esas decisiones, por mencionar un ejemplo. ¿Qué, qué decisiones se pueden tomar ahí? Se toman ahí. Muy importante tener esto en cuenta, qué decisiones se pueden tomar durante este proceso de identificación y rastreabilidad y todo lo que implica. Se pueden tomar decisiones desde designar los colaboradores hasta definir en qué lugares se va a realizar el proceso. Toda esa parte va a ser definida por el administrador o el jefe, si esa es la tónica de la empresa. Por ponerles un ejemplo, en cuanto a la infraestructura, una decisión importante. El corral no es muy grande, por eso tenemos que dividir el hato en grupos para identificar. Entonces vamos a definir de primero que vamos a identificar los toros reproductores, ¿verdad? Como mencionamos en lo que venimos mencionando ese orden. Entonces se traen, si son 1 o 2 toros, se traen de primero ellos. Después continuamos con el grupo de las vacas más en producción, por poner un ejemplo. Entonces, esas vacas son las que se van a identificar de primero, y su respectivo ternero, por ponerle un ejemplo. Esos son los grupos que se van a identificar de primero. Después continuamos con las novillas, puede ser. Entonces, así se van definiendo los grupos. Y se tienen corrales, por ejemplo, también en la parte de infraestructura se pueden tener corrales al aire libre para espera, que tenemos varios grupos, como les mencioné antes, los grupos de las vacas en producción y los grupos de las vacas en recién paridas. Entonces esto los podemos definir en 2 grupos y podernos tenernos en un corral de espera. Esas son decisiones que debe tomar el administrador o bien el dueño. ¿Con qué equipo se cuenta? Para someter al animal es necesario una soga funcional. Entonces, aparte, el administrador puede tomar la decisión de comprar otra soga, porque la que se tiene no es suficiente para manejar esos animales. O se prefiere cambiar por métodos de sumisión, como se decide más bien combinar métodos de sumisión como el falso y la naricera, que implica el uso de una soga y el uso de la naricera, como antes mencionábamos. Otro ejemplo importante de decisión es que se van a utilizar aretes por colores para objetivos técnicos. Por poner un ejemplo, como lo veníamos mencionando al principio, cuando se va definiendo esa parte,
Entonces se puede definir que se utilizan aretes por colores porque hay un colaborador que no sabe escribir y nosotros lo que ocupamos es separar los machos de las hembras. Entonces le decimos a él, bueno, sepáreme los machos de las hembras. ¿Qué hace él? Nada más se fija en el arete. ¿Qué podemos hacer también en esos casos? Utilizar números con dígitos, con pocos dígitos. Por ejemplo, podemos definir solamente que los números van a ir desde el 1 hasta el 999, nada más. Esa parte podríamos definirla desde el principio por la situación de los colaboradores o hasta los mismos administradores o dueños. En la parte económica, ¿qué decisiones se toman? Tenemos que comprar los dispositivos por etapas, por poner un ejemplo en esta parte. Vamos a definir que vamos a identificar de primero los grupos de las hembras, de las hembras en producción. Entonces compramos esa cantidad de dispositivos solamente. Luego vamos a identificar a los animales que están en el periodo de secos o sueltos, que llaman muchas veces. Entonces ahí ya se compraron esa cantidad de aretes. Esas son decisiones que dan. O también definir un horizonte de un año para la finalización completa de la identificación del acto. Eso sería también otra función que podría, otra decisión más bien que toma la parte de en esta etapa de dirección del proceso. Coordinación. El productor o administrador tendrá el control con registros del inventario de los dispositivos para la compra y reposición. Una vez que todas las decisiones han sido tomadas, la ejecución es el camino que resta recorrer. Aquí es de vital importancia el diálogo y la capacidad de liderar el proceso que se está iniciando en nuestra empresa. Es muy importante esta parte aquí de la coordinación, por aquí ya es donde emprendemos las acciones, ya aquí ya todas las responsabilidades y todo están definidos en la parte de organización y aquí ya toca la parte de coordinación y realización de las labores. Muy importante tener en consideración todo lo que planeamos, todo lo que definimos anteriormente y aplicarlo en esta etapa. Control. El control es un elemento esencial en la administración. Si no lo medimos, no lo mejoramos, podríamos decir nosotros. Es muy importante el control en esta parte. Si no medimos una parte, si no tenemos ese registro de los animales, si no tenemos esos números bien identificados, bien definidos, nunca vamos a poder establecer un método de control efectivo para realizar, un método de control efectivo, no, un método de identificación efectivo. Nunca vamos a poder tenerlo si no tenemos esos controles donde se almacenen esos datos. Algunos ejemplos de controles son los libros de identificación individual que se utilizan cuadernos, hojas de registro, fichas, folders. Se puede comprar un AMPU también para almacenar esa información si se mantiene de forma física, o también se pueden tener programas ganaderos. Por ejemplo, por un ejemplo importante de control, si queremos saber cuándo vamos a tomar una decisión a mediano o largo plazo, los controles nos van a ser de mucha ayuda. Eso es una parte importante de los controles. Si tenemos un animal con un número borroso durante un control, una aplicación de un medicamento, una situación de este tipo, una parte de control del manejo de los animales, podemos dejar una anotación que nos va a permitir en el momento del mantenimiento del sistema de identificación cambiar ese arete y lograr obtener un arete que nos permita lograr seguir o más bien continuar con esa identificación de ese animal. Aquí tenemos un ejemplo de un control que se puede realizar a nivel de identificación oficial. Se puede ver también los lugares correctos para la colocación de los identificadores. Aquí tenemos que en la oreja derecha del animal va el botón. Es muy importante que en esa oreja únicamente se debe colocar el botón. Y en la oreja izquierda se debe colocar el arete visual. Muy, muy importante esa parte de la identificación oficial, que hay una definición ya formal de cómo colocar esos aretes en los animales. Es importante que lo tengamos muy en cuenta y que lo apliquemos en el momento de que tomamos la decisión de utilizar estos dispositivos oficiales, que lo tengamos muy en cuenta para no tener desperdicios de ese recurso,
que es tan oneroso muchas veces y que de manera muy fácil podemos aplicarlo de la mejor forma. Por aquí, para finalizar, sí, tenemos un ejemplo de presupuesto para dos estrategias. En una nos encontramos con dispositivos oficiales electrónicos para identificar 100 animales y en la otra nos encontramos con dispositivos visuales no oficiales. Lo que les mencionaba antes, existen diferentes eh, precios para la utilización de estos métodos de identificación. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo, de los métodos de identificación. Por aquí podemos ver el polo también y la parte de los aretes no oficiales. Si tenemos 100 dispositivos visuales del tipo botón, sabemos que eso va a tener un precio de 135.000 colones, más la areteadora, que en este caso sería de 2 piezas, más una mano de obra, que podríamos calcular en 3 días de 2 colaboradores trabajando 8 horas diarias, que son 64.000 colones. Podríamos decir que el total en colones de esa actividad serían de 220.800 colones para colocar los aretes tipo botón. Ahora, si cambiáramos más bien esto a un método de bolo, habría un cambio de más o menos 80.000 colones en el presupuesto, llegando a los 300.800 colones. En el caso de los dispositivos visuales no oficiales, se tiene que los aretes de 2 piezas tienen un costo de 53.000 colones, los 100 aretes, los de una pieza 70.000, las areteadoras también varían en precio, de los 17 a los 21.000 colones, y la mano de obra no nos va a cambiar. Sin embargo, en los precios ya finales, tenemos que cuando los aretes son de una pieza, el costo total es de 151.000 colones, y cuando tenemos aretes de 2 piezas, el precio total es de 138.800. Estos son números calculados en base a los datos que antes les presentamos, pero es para que ustedes más o menos tengan una idea de cuál es el costo y cuáles serían las diferencias económicas entre un método y otro y les ayude a tomar decisiones al respecto. ¿Qué beneficios podríamos mencionar de, bueno, dar un retorno a la inversión? Podríamos colocarlo más bien como los beneficios que tiene identificar. Bueno, dar un buen uso de los insumos de aplicación en los medicamentos. ¿Cómo podríamos explicar esto con un ejemplo? Si tenemos que aplicar un medicamento a la vaca número 350, si tenemos un método de identificación eficiente y bien definido, podemos llegar a ese animal 350 de forma muy fácil. Sin embargo, si tenemos un método de identificación que no es tan ordenado, podría ser que encontremos 2 o 3 animales con el número 350, lo que nos va a dificultar en gran medida la aplicación de ese medicamento. También nos va a provocar pérdidas de medicamento y nos puede provocar incluso pérdidas de animales si la aplicación de ese medicamento es urgente. Nos permite también descarte de animales no productivos. Si tenemos bien identificado al animal, ya vamos a tener un inicio para los registros, lo que nos va a permitir identificar animales que no están produciendo lo que nosotros tenemos proyectado. Nos va a permitir también, lo que les mencionamos al principio, identificar animales de forma irrepetible e inequívoca, que va muy relacionado con lo que anteriormente les mencionamos. Si tenemos un animal identificado, pues esa identificación tiene que ser irrepetible y no se puede equivocar. Además, una situación importante que también mencionábamos al principio, el fácil reconocimiento por cualquier persona. El día de mañana llega una persona a nuestra empresa que nunca había entrado y él puede fácilmente ir a un corral donde nosotros le digamos y decir, ya, ¿y cuál animal necesitamos? Necesitamos el número 50. Va y busca en el corral y encuentra el animal número 50, porque ese arete no se va a repetir en todo ese grupo y en toda la finca. A modo de conclusiones, podemos mencionar que los métodos de identificación son el primer paso para la recolección de datos de registros.
También los métodos de identificación pueden utilizarse de forma individual o combinada, sin ningún problema. La identificación numérica es la opción más correcta para mantener un registro adecuado de cualquier animal en mi empresa. La identificación numérica. ¿Por qué menciono esta parte aquí de la identificación numérica? Porque muchos productores piensan que una identificación por medio de nombres nos va a tener nos va a presentar cierta eficiencia. Sin embargo, en altas cantidades de animales y no tan altas, más bien, la identificación por nombre resulta imposible, ya que el administrador o el dueño puede tener muy identificados que aquella es la vaca negra, aquella es la vaca hija de la negra o aquella es la abuela de la negra. Sin embargo, una persona que llegue nueva, ¿cuánto tiempo le va a tardar identificar de esa misma forma los animales? Y además, ni hablar de lo que mencionábamos de los visitantes. ¿Cómo un visitante va a tener plena seguridad de que ese animal es la negra? Si él puede, si en cualquier momento le pueden cambiar eso. Entonces, esa parte es muy importante que la consideremos. Y la última conclusión es, los controles en las distintas actividades en la finca me van a permitir tomar decisiones más pensadas, como mencionábamos antes, la parte del descarte de animales. ¿Cómo pensamos en descartar un animal si tenemos registros? Y esos registros van a estar relacionados únicamente a una identificación numérica de un animal. Les agradezco toda la atención brindada durante esta exposición. Como les mencioné al principio, les expuso Luis Andrés Barrantes Valverde, ingeniero agrónomo y técnico regional de la Corporación Ganadera en la región Huetar Norte. Muchas gracias y muy buena tarde a todos.